Bienvenidos a Electroazul Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la parte número 5 de los interruptores automáticos de caja moldeada. Y en esta oportunidad vamos a tratar los siguientes temas. Vamos a ver las características de algunos disparadores, como los disparadores de tensión, los disparadores de corriente, y dentro de los disparadores de corriente hacemos una subdivisión entre los disparadores contra sobrecargas y los disparadores contra cortocircuitos que pueden tener retardo o pueden no tenerlo. Muy bien. Empezamos entonces con los disparadores de tensión. Antes de continuar, quería hacer una aclaración porque por ahí puede aparecer alguna duda o algo por el estilo. Cuando nosotros hablamos de disparadores, en realidad estamos hablando de los relés. Los relés se los llama de distintas maneras, y originalmente todo el mundo les decía relés. Después se le empezó a llamar disparadores, y también algunos autores y algunas fábricas los denominan como unidades de control. Yo creo que ha ido cambiando los nombres porque en la antigüedad los relés iniciales, a eso me refiero, eran aparatos muy sencillos, que no tenían demasiada tecnología. A medida que la electrónica fue avanzando y fue incorporando nuevas funciones, el relé se ha convertido en más que un elemento relé, y por eso creo que le han puesto la designación de disparadores o unidades de control. Ya van a ver que en la medida que nos vayamos sumergiendo en estos temas de los relés, van a ir viendo a qué grado de complejidad van llegando estos dispositivos. Así que bueno, cuando hablamos de disparadores de tensión, también tenemos que no nos estamos refiriendo al circuito de disparo en sí, sino que estamos hablando como si fuera un conjunto. Entonces podríamos llamarle el conjunto relé o unidad de control. Entonces son todos sinónimos. Bueno, entonces hecha la aclaración, vamos a hablar de los disparadores de tensión o los relés de tensión, como se decía anteriormente. Entonces los disparadores de tensión se aplican únicamente a los interruptores automáticos de tipo industrial y que siguen la norma IS 60947-2, de la que ya hemos hablado bastante en otros videos. Las tensiones asignadas del circuito de mando, los valores normalizados, son: en corriente continua tenemos relés que funcionan con 24, 48, 110, 220 y 250 volt de corriente continua, ¿sí? Mientras que en corriente alternada podemos encontrar valores de 24, 48, 110, 127, 220 y 230 voltios. Las tensiones para las cuales actúan los disparadores de mínima tensión son de apertura entre el 70 y el 35% de la tensión nominal. El cierre está impedido para tensiones menores que 35% de la tensión nominal. Y el cierre posible, el anterior era el cierre impedido, y este es el cierre posible para tensiones del 80% de la tensión nominal. ¿Qué es lo que hace este relé o disparador de mínima tensión? La función que tiene este relé
es que se lo utiliza para vigilar la tensión de la red de alimentación. Cuando la tensión de la red de alimentación disminuye hasta un cierto valor preestablecido, el relé actuará abriendo los contactos principales del interruptor. Generalmente, cuando la tensión varía entre un 35% y un 70% de la tensión nominal, el disparador debe actuar. Estos disparadores o relés pueden tener un cierto tiempo de retardo antes de actuar. Y este tiempo puede variar entre 1 y 3 segundos. ¿Esto para qué se hace? Se hace con el sentido de que de evitar que los interruptores disparen con cada fluctuación o caída transitoria de la tensión en la red de alimentación. Ustedes saben que las tensiones no siempre tienen un valor estable, aunque se pide por cuestiones de calidad que la tensión se mantenga siempre a la misma frecuencia y en un valor constante. Eso es lo que se les pide a las distribuidoras o a las empresas que suministran la energía, pero no siempre esto es posible. Obviamente tienen variaciones dentro de ciertos rangos que están permitidos. Entonces, si en algún momento la tensión por alguna maniobra cae por debajo del 70%, entonces el interruptor, es decir, el relé de tensión, detecta esta anomalía, manda una orden y el interruptor se debería abrir. Pero generalmente lo que se hace es ponerle un tiempo de retardo, ¿sí? ¿Para qué se pone este tiempo de retardo? Porque si llega a ser un fenómeno transitorio de una subtensión que va a durar 20 milisegundos o 30 milisegundos, que no actúe en forma instantánea el interruptor abriendo. Entonces es como que espera a ver si el relé estaría haciendo la función de espera al colocarle un tiempo de retardo, a ver si esa tensión se vuelve a acomodar y vuelve a ser el valor que tenía antes, y entonces evita de que se abra el interruptor. Pasado el tiempo de retardo, si la situación sigue o perdura con baja de tensión, entonces ahí sí da la orden el interruptor para que se abran, el relé para que el interruptor abra sus contactos principales. Aunque de todas maneras este retardo uno lo puede interrumpir, es decir, es un tiempo de retardo que se puede regular, y si uno quiere que actúe en forma instantánea también se puede hacer. Muy bien, acá en la figura de la diapositiva lo que vemos son distintos disparadores de tensión de distintas marcas. Ahí vemos unos en la parte superior, vemos unos interruptores de ABB, unos relés de tensión de ABB. Aquí vemos otro relé o disparador de tensión de Siemens. Y también tenemos uno de la firma o de la empresa Schneider. A continuación lo que vamos a ver es un ejemplo. En este ejemplo decimos lo siguiente, para ir afirmando los conceptos que vamos viendo. Dice, averiguar para un interruptor de caja moldeada, MCCB, con tensión nominal de 400 volt de corriente alterna, que tiene un dispositivo de protección contra fluctuaciones de tensión conformado por un relé de mínima tensión. ¿Para qué tensiones el interruptor se abrirá y desconectará la carga? Las características la pregunta es ¿para qué tensiones del interruptor se abrirá y desconectará la carga? Entonces, las características del relé son las siguientes. Y acá nos pone las características del relé. Dice que el relé provoca la apertura del interruptor cuando la tensión es del 70% del valor nominal, ¿sí? El cierre impedido, es decir, no me permite cerrar el interruptor cuando la tensión es menor al 35% de la tensión nominal,
y permite el cierre del interruptor para tensiones del 80% de la tensión nominal. Entonces, la apertura tiene que ser al 70% de la tensión nominal. La tensión nominal del interruptor era de 400 volts, entonces el 70% sería 70 dividido 100, que da 0,7 por 400, me termina dando 280. O sea que cuando la tensión en la red sea de 280 volts, el relé va a mandar a que se abra el interruptor, que abra los contactos principales, o sea que se va a provocar la apertura. Entonces la tensión disminuye, llega un momento de 280 volts, el relé manda la orden y el interruptor se abre. Muy bien. El cierre impedido, es decir, no me deja cerrar el interruptor cuando la tensión sea menor que el 35%. ¿Sí? 35 sobre 100 me da 0,35 por 400, o sea que si la tensión es menor que 140 volts, el cierre del interruptor está impedido, no se puede cerrar el interruptor. Muy bien. ¿Y cuándo podemos cerrar el interruptor? El cierre posible va a ser para el 80%, para una tensión del 80% del valor nominal. El 80% del valor nominal sería 80 dividido 100, que da 0,8 por 400, me da 320 volts. O sea que con una tensión de 320 volts, nosotros podríamos estar cerrando el interruptor. Entonces, de esta manera es como trabaja un relé de mínima tensión con estos valores. Entonces, uno puede hacer los cálculos para determinar efectivamente para qué valores se produce la apertura, para qué valor se produce el cierre posible y para qué valor estoy impedido de poder cerrar el interruptor. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Y vamos a hablar ahora de los disparadores de corriente o relés de corriente. Entonces, los relés o disparadores de corriente se pueden clasificar como relé o disparadores contra sobrecargas y relé o disparadores contra cortocircuitos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver primero los disparadores contra sobrecargas. La sobrecarga se define como un aumento progresivo de la corriente. La corriente de sobrecarga regulable I sub R se mide en valores eficaces y se expresa en función de la corriente nominal. El valor regulado de corriente IR es el valor a partir del cual se verifica la protección contra sobrecargas. El valor de IR o umbral de sobrecarga es fijado entre ciertos límites y constituye la corriente de activación. Entonces, acá vemos que la corriente de regulación, que es la corriente para la cual a partir de cuyo valor el disparador actúa, se denomina IR. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como un valor, un porcentaje, podríamos decir, del valor de la corriente nominal. ¿Sí? Para los relés termomagnéticos, este porcentaje o este factor N varía entre 0,7 y 1, es decir, el 70% del valor de la corriente nominal o el 100% de la corriente nominal. Eso es para los relés de tipo termomagnético. Ahora, para los relés electrónicos tenemos una variación más amplia. El valor de la corriente de regulación, IR, se puede regular entre 0,4, o sea el 40%, y el 100% o 1 del valor de N, el valor que le asignamos a N. Ahora, variando el factor N,
se pueden obtener distintas regulaciones de corriente. Este factor puede variar concretamente en el disparador, se puede variar mediante una perilla o ruleta que viene calibrada para distintos valores. En algunos disparadores de algunas fábricas de interruptores, en vez de tener una ruleta o una perilla o un potenciómetro, tienen unos pequeños dip switch, que vendrían a ser como unos pequeños llavecitas que permiten establecer los valores que uno quiere regular. Otros dispositivos, otras fábricas de interruptores tienen otra manera de resolver este problema de variar el valor N, y lo hacen a través de una pantalla táctil con teclas o pulsadores. Hay una gran variedad de formas de regular el parámetro N, es decir, el valor de N. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podemos regular la corriente de sobrecarga para la cual queremos que el interruptor actúe. Supongamos que tenemos una corriente, vamos a dar un valor redondo. Vamos a suponer que tenemos un interruptor de 100 amperes y yo regulo el valor de sobrecarga porque quiero que ese interruptor se dispare cuando la corriente llegue al 50% de la corriente nominal. Por algún motivo, yo deseo de que ese interruptor se dispare en el momento que la corriente vale el 50% de la corriente nominal. Si el interruptor tenía una corriente nominal de 100 amperes, evidentemente el 50% va a ser 50 amperes. Entonces, cuando la corriente IR la hemos regulado en 50 amperes y por el interruptor empieza a circular una corriente de, supongamos, primero 40, después 45, después 46, 47, 48, 49 amperes, 50. Cuando llega al valor de 50, automáticamente ha llegado al valor que nosotros regulamos para que se produzca el disparo. Hemos llegado al umbral de sobrecarga. Entonces, en ese momento, el interruptor abre los contactos principales, porque se llegó al estado de sobrecarga para el cual nosotros ya lo habíamos regulado para que se produzca ese disparo, ¿sí? Bueno, los relés electrónicos ofrecen una posibilidad mucho más amplia porque nos permiten tener una variación entre el 40 y el 100% de la corriente nominal, ¿sí? Muy bien. Entonces, los disparadores de corriente protegen contra sobrecargas y pueden encontrarse realizados estos disparadores, los podemos encontrar como elementos electromecánicos o electrónicos. Y dentro de los electrónicos, la electrónica puede ser o analógica o digital. A esta altura creo que ya todos sabemos que la diferencia que hay entre una electrónica analógica, donde las señales son continuas, es decir, tiene una continuidad en el tiempo la señal. No es que de corriente continua, sino a lo que me refiero es que manejan una señal cuya variación en el tiempo es continua, ¿sí? En cambio, los digitales, los que emplean electrónica digital, la variación de la señal es en forma discreta, es decir, son pequeños segmentos de señal que van pasando. Esa es la diferencia entre una señal digital y una analógica. Y bueno, también tenemos disparadores de corriente que funcionan con electrónica analógica y otros que funcionan con electrónica digital. También podemos decir que los disparadores de corriente disponen de unos dispositivos electrónicos llamados termistores que censan continuamente la temperatura, ¿sí?
En el caso de los interruptores MCB, o sea, los interruptores termomagnéticos PIAs o pequeños interruptores automáticos, y en algunos interruptores de caja moldeada o los MCCB, los relés de sobrecarga o disparadores de corriente pueden tener un valor fijo, preestablecido por el fabricante, a partir del cual actúan cuando ese valor es alcanzado. Es decir, la característica es que en un interruptor termomagnético pequeño, un MCB o PIA también como pequeño interruptor automático, en esos interruptores no es posible regular el disparo por sobrecarga, ya viene establecido por el fabricante, y cuando alcanzan el valor que la sobrecarga alcanza el valor que estableció el fabricante, dispara el interruptor. Es decir, no hay posibilidad. Eso ocurre con los pequeños interruptores automáticos y también con algunos interruptores de caja moldeada. Hay algunos interruptores de caja moldeada que tienen este valor fijo. Muy bien. Una vez que se han regulado los controles para el disparador de corriente, queda determinada una parte de la curva característica tiempo corriente, que es posible modificar si uno vuelve a regular la perilla o el potenciómetro del disparador de sobrecarga, y entonces lo que estamos haciendo cada vez que variamos este valor n, lo que estamos haciendo es cambiar la curva de disparo del relé, ¿sí? Y como decíamos recién, en los interruptores, esto hay que tenerlo bien claro, en los interruptores termomagnéticos comunes, o PIAs o MCB, no es posible regular la curva característica. Es decir, ya viene establecido por el fabricante a qué valor de sobrecarga va a disparar. Muy bien, vamos a ver ahora algunos ejemplos. Entonces, en este ejemplo decimos lo siguiente: supongamos un interruptor de caja moldeada cuya corriente nominal es de 630 amperes y se ha regulado la corriente IR, la corriente de disparo por sobrecarga, y se ha colocado, dice, en el disparador con un factor de n igual a 0,9. Se ha regulado esa perilla y se le ha puesto en la indicación 0,9. ¿Cuál es el valor de corriente IR regulado? Entonces, ¿cuál sería? Bueno, muy bien, nosotros sabemos que la corriente regulada IR es n veces la corriente nominal. Nuestro factor n vale 0,9, entonces quiere decir que hemos regulado 0,9 por 630, hemos regulado el interruptor para que actúe con una sobrecarga de 567 amperes. Es decir, que cuando la corriente llegue al valor de 567 amperes, el disparador manda la señal al interruptor para que abra sus contactos principales. Vemos otro ejemplo, ya un ejemplo más concreto. Tenemos un interruptor NSX 400-630. Estos son los interruptores de la firma o de la marca Schneider. Y tiene una unidad de disparo Micrologic, vendría a ser el relé una unidad de disparo Micrologic 5.3, que permite regular las características de la curva de disparo. Supongamos que se calibra para n igual a 0,3 y siendo la corriente nominal de 400 amperes. La pregunta es, ¿cuál sería el valor de la corriente regulada? Bueno, igual que en el caso anterior, IR es igual a n por la corriente nominal. Reemplazamos los valores, n valdría 0,3
el interruptor tiene una corriente nominal de 400 amperes, por lo tanto cuando hacemos la cuenta nos da 120 amperes. Entonces el interruptor va a actuar ante una sobrecarga cuando el valor de la corriente que pasa por el interruptor es de 120 amperes. A partir de ese valor va a actuar el relé, va a mandar la orden a que se abran los contactos principales del interruptor. Bueno, y como se puede observar en los dos ejemplos, fíjense que la corriente regulada para que se produzca el disparo la hemos establecido en un valor que es inferior a la corriente nominal. En el primer ejemplo veíamos que la corriente nominal era 630 amperes, o sea que pueden pasar 630 amperes, pero nosotros por algún motivo queremos que el disparador actúe para corrientes menores, Cuando la corriente sea en un caso de 567 amperes, que era en el primer ejemplo, tiene que actuar. Y en este caso, en el segundo ejemplo, a pesar de que la corriente nominal es de 400 amperes, estamos haciendo disparar el interruptor a 120 amperes. Bueno, ahora vamos a ver los disparadores contra cortocircuitos. Entonces, estos disparadores contra cortocircuito o relé contra cortocircuito se los puede dividir en aquellos que vienen sin retardo y los que vienen con retardo, ¿sí? Entonces, la corriente para la cual se activa el disparo magnético se puede designar como I sub m en los relés termomagnéticos y como I sub SD en los relés electrónicos, Es decir, de la misma manera, es la misma magnitud que yo regulo, va a ser la corriente de activación del disparo magnético, que la vamos a poder regular también, pero tiene distintos nombres. A veces en los relés termomagnéticos se la designa como IM y en los relés electrónicos como ISD. Eso ya después lo vamos a ver más adelante, cuando veamos específicamente las curvas. Muy bien. Cuando el relé alcanza el valor de IM, entonces, ¿qué ocurre? Se activa el disparador y en una centésima de segundo, o sea, 0,01 segundo, se produce la respuesta. Es decir, la respuesta ¿cuál sería? Manda la orden a los contactos principales para que se abra el interruptor. Generalmente la corriente IM se regula entre 5 y 10 veces el valor de la corriente IR, la que vimos anteriormente. La corriente IR era la corriente de regulación para sobrecarga. Y esta regulación también se puede hacer mediante unos potenciómetros, dependiendo del sistema del interruptor que nosotros tengamos. El relé se puede regular de acuerdo a cada fabricante de distinta manera. Algunos con tip switch, otros con teclas tipo cursor en una pantalla. En otros se puede regular a través de pequeños potenciómetros, etc. Eso va a depender mucho del fabricante. Bueno, los disparadores contra cortocircuitos sin retardo son dispositivos que protegen contra los cortocircuitos y pueden ser de tipo electromecánico, electrónico, analógicos o digitales. Los disparadores contra cortocircuitos con retardo son dispositivos que, igual que los anteriores, protegen contra los cortocircuitos. Los que son de tipo electrónico admiten un tiempo de retardo breve que permite a los interruptores tener una cierta selectividad frente a los cortocircuitos con otros interruptores que estén conectados en serie. Eso lo vamos a ver bien cuando veamos el tema de selectividad. Muy bien, y acá en esta tabla lo que vemos es cómo se ajustan los valores de regulación
para el valor de IM, para que se produzca el disparo magnético. Entonces, en los generadores, cuando tenemos que proteger un generador, el valor de N va a variar entre 3 y 6 veces el valor de la corriente IR. Yo puedo variar este factor N entre 3 y 6. Y siempre voy a obtener, eligiendo algún valor de esto entre 3 y 6, lo reemplazo aquí en la fórmula y podré calcular el valor de regulación de corriente magnética. Para los conductores, el valor de N puede variar entre 6 y 12, y para los motores entre 8 y 15, ¿sí? Y siempre la corriente magnética o la corriente ISD, en el caso de los relés electrónicos, se calcula multiplicando el valor que hemos regulado en la perilla o en el potenciómetro que tenga el interruptor para regular justamente este aspecto del relé, multiplicado por el valor de IR, que era el valor de la corriente de regulación contra sobrecargas. Bueno, muy bien, continuamos acá y vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice que tenemos un cable subterráneo de una sección de 3 por 50 milímetros cuadrados de PVC, con aislamiento de PVC, y ese cable es protegido por un interruptor de la marca Schneider. Es un NSX 160, cuya corriente nominal es 160 amperes. La unidad de control Micrologic 5, que es el relé que tiene, está establecida de la siguiente manera. Y acá nos cuenta cómo se ha regulado ese relé. La protección térmica dice que la pusieron en N igual a 0,95. Y la protección magnética la han puesto en N igual a 8. Y entonces nos pide que calculemos la corriente de regulación térmica IR y la corriente de regulación magnética IM, ¿sí? Bueno, pasamos a resolver el tema. Este sería el interruptor, ¿sí? El de la derecha. Si ustedes observan aquí, hay dos rueditas celestes, que son justamente las que permiten realizar, una permite realizar la regulación de la protección magnética, y la otra permite realizar la protección contra sobrecargas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho entonces? Tenemos como datos la corriente nominal, que es 160 amperes. La protección térmica dijimos que se reguló para 0,95 y la protección magnética para N igual a 8. Entonces, primero, lo que hacemos es calcular la corriente de regulación por sobrecarga. Es IR es igual a N por la corriente nominal. N, sabemos que para la protección térmica vale 0,95, entonces reemplazamos aquí su valor, multiplicamos 0,95 por 160 y nos da 152 amperes. Quiere decir que la regulación por sobrecarga va a actuar cuando la corriente por ese cable subterráneo sea de 152 amperes, ¿sí? Muy bien. Y ahora vamos a ver cómo se reguló la protección magnética. La protección magnética es N por I sub R. Pero ahora este N, el valor de N de la protección magnética, vale 8. ¿Sí? 8. Entonces, 8 por 152, acuérdense que es la regulación, la corriente IR, la que yo tengo que colocar ahora. 8 por 152 amperes nos da 1216 amperes, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una de estas dos rueditas, supongamos que la de arriba es la IR, ahora no la estoy viendo, pero bueno, imaginemos que la de arriba es la de protección térmica. Esa se reguló en 0,95. Y la de protección magnética, que supongamos que fuera esta de acá abajo, no las estoy viendo, por eso estoy diciendo capaz que es al revés, pero bueno, vamos a suponer que fuera la magnética la de abajo. Entonces esta se reguló en 8,
¿sí? Se las regula simplemente con un destornillador, es decir, es un pequeño potenciómetro que se va regulando por pasos, y se establecen esos valores. Bueno, y vendría a ser el relé, propiamente lo que se ve aquí en blanco, en el interruptor a la derecha, es el relé. Aquí vemos una pequeña pantalla también con teclas para ver distintas opciones y distintas cosas que nos muestra el relé, ya después lo vamos a ver. Y a esto que se ve acá en color negro, espero que el cursor ahora esté marcando, porque antes no me estaba marcando, bueno, espero que sí. Lo que se ve aquí es un enchufe que tiene el interruptor, donde se conecta un instrumento para hacer las pruebas, para testear si el interruptor anda bien o tiene algún defecto y si funciona para lo que nosotros lo hemos calibrado. Eso lo hace Schneider con una valija que se llama valija de pruebas. Bueno, entonces de esta manera hemos podido establecer la corriente de regulación contra sobrecargas y la corriente de regulación para o contra cortocircuitos. Esta me protege de las sobrecargas y R tiene un valor bajo, fíjense que es inferior a lo que a la corriente nominal del interruptor. La corriente nominal era de 160 amperes y la corriente umbral de protección contra cortocircuitos es de 1216. Vale decir que cuando llegue ese valor de corriente por el cable subterráneo, el interruptor va a actuar porque va a disparar por un efecto magnético, porque se ha alcanzado la corriente umbral magnética. Muy bien, y de esta manera hemos culminado con la parte 5 de los interruptores de caja moldeada en lo que refiere a los relés, de cómo se regulan estos relés, y vamos a seguir ahora con otros temas también vinculados a los relés, ya con las curvas y analizando las curvas y cómo se regulan. Espero que les haya servido esta explicación. Como siempre, esperamos sus comentarios y les agradecemos por la atención prestada durante estos minutos para ver este video e ir comprendiendo un poco más las cuestiones que tienen que ver con la ingeniería eléctrica y los temas de electricidad. Un saludo grande para todos y nos vemos en el próximo video.